dense cuenta la diferencia del texto, de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros somos, de lo que Jesús es. No podemos ponernos de tú a tú, como San Pablo ya nos explicó en la segunda lectura, con Dios. No, no. Este hombre Dios, es tan grande que yo tengo que someterme por completo a Él. No, Dios no nos da, Jesucristo no nos da una opción de decir, bueno, mira, me puedes seguir un poquito o me puedes seguir. No, 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 no. O es todo o no es nada. No lo puedes ver simplemente como maestro, lo tienes que ver como Salvador. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos escuchen, en qué horario nos vean. Pues nada, llegamos ya a la semana número 21, al domingo número 21 del tiempo ordinario, nuestro domingo 23 de agosto del 2020. Y hoy hay un mensaje muy claro. No estamos llamados, no tenemos el poder, no tenemos los dones para nosotros mismos, sino para ponerlos al servicio de los demás. La forma en la que Dios entrega esos dones es un misterio. Y hoy lo vamos a ver muy claramente con San Pablo y con la elección del propio Pedro en el Evangelio. Y vamos a ver una premonición, digamos, de esta elección en la primera lectura. Sin más, empecemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar sus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Pues nada, como ya les comentaba, estamos ya en este domingo 21 del tiempo ordinario, ya nos acercamos, digamos, si tomamos el misal al centro, ya estamos más cerca del final del año litúrgico, estamos ya pasando esta mitad. Bien, déjenme empiezo con una experiencia de vida que me pareció muy interesante. Durante la semana vi un video que de hecho les voy a compartir aquí la liga de un pues no sé si es psicólogo, psiquiatra, filósofo, pero muy interesante. Al final de cuentas es una persona que hace un estudio, un análisis del comportamiento humano. Se llama David de Steno. Y como les digo, les voy a dejar ahí la liga. Y él dice que la felicidad se basa en tres conceptos. Tres conceptos, ha analizado varios casos, pero se da cuenta que la gente más feliz, que siente más satisfacción en su vida, cumple con tres características. Estas características es que son gente agradecida, es decir, la gratitud es una característica en ellos, es gente que es compasiva y es gente que siente orgullo de lo que ha hecho, orgullo de lo que los demás hacen para él en su vida. Déjenme construir estos tres valores, estos tres principios. Una vez que los trabajas, una vez que los ponemos al servicio de los demás, normalmente logran la felicidad de las personas. Vamos a desmenuzarlos, vamos a analizar cada uno de ellos. Okay. ¿Cuándo es cuando tengo gratitud? Cuando reconozco que tengo algo dado hacia mí. No que lo merezco, porque en el momento que lo merezco, no tendría por qué estar agradecido. Yo me lo merezco. Entonces no tendría por qué dar gracias. Cuando yo estoy consciente que he recibido algo gratis, gracias, doy gracias, es una gracia, es un don, yo lo agradezco. ¿Cuántos de nosotros agradecemos
estar saludables? ¿Cuántos de nosotros agradecemos tener a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros agradecemos tener nuestro intelecto? ¿Cuántos de nosotros agradecemos tener a nuestra pareja? ¿Cuántos de nosotros agradecemos tener trabajo? ¿No? Esa capacidad de darnos cuenta que todo es un regalo, que todo es gracia. Santa Teresita del Niño Jesús hablaba de esto. Todo es gracia, es decir, todo es un regalo. Y entonces tendría yo que estar constantemente en una actitud de agradecimiento. Entonces, primera característica que hace David de Steno es el sentirse constantemente agradecido, sentir este tema constante de que ha recibido una gracia. Segundo es la compasión. Y la definición de compasión me encanta, es sentir la misma pasión del otro. Que si se dan cuenta está muy alineado con la definición de Santo Tomás de Aquino del amor, que es buscar el bien del otro como el otro. No bajo mis bienes, no bajo mi visión, no bajo mi perspectiva, sino bajo la visión del otro. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué está buscando el otro? ¿Qué necesita esa persona que yo amo? Ese tendría que ser mi principal motor. Cuando yo amo, mi principal motor es necesita esto. Voy a poner un ejemplo. Ahorita que estamos en los meses de agosto, estamos por empezar la época de clases. Muchos de los papás ven de dónde y sacan para comprar los útiles de los niños. Ven de dónde y le compran tal vez la computadora nueva o le compran unos cuadernos nuevos. Porque mi pasión es la pasión del otro. Es esto, ¿no? Entonces, segunda característica que David Steno dice es compasión. Y tercero, el orgullo. Pero no el orgullo de sentirme, yo me levanto el cuello, yo soy Juan Camaney, ¿no? Diríamos en la cultura mexicana. No, es este orgullo de decir, se me van a entender muy bien los papás, este orgullo de la primera vez que uno va a un festival de escuela de kinder y ve a su hijo, su hija bailar y apenas se puede mover, pero siente uno un orgullo brutal. O algún papá, algún abuelo que haya visto a sus hijos, a sus nietos graduarse. Ese orgullo genera una felicidad brutal. No es un orgullo en sí mismo. Vean cómo estas tres cosas no nos llevan hacia el centro de mí, sino lo que nos lleva es hacia el otro. Ahora, déjenme conecto esto con tres datos que me parecen estadísticamente muy importantes. Son datos de Estados Unidos. David Steno vive en Estados Unidos, pero el estudio me parece que es clave y fundamental porque nos habla de algo muy humano. Creo que los que tenemos la formación religiosa lo entendemos aún mejor, pero es importante tener el fundamento humano. Fíjense, de acuerdo con David Steno, en la capacidad que somos gratos, que somos agradecidos, que damos gracias, que somos compasivos, que sentimos orgullo en el otro o con el otro, que sería este orgullo junto con compasión, ¿no? Siento la misma pasión del otro y entonces me agrada, ¿no? Probablemente a mí no me gusta el vals, pero veo el gusto con el que mi esposa, mi esposo lo ven, un deporte, pues lo comparto, ¿no? Probablemente a mí no me gustan los juegos mecánicos, pero veo cómo lo disfrutas mis hijos y pues me subo con ellos, ¿no? Bueno, en la medida que tenemos esta conexión, estamos más unidos y vivimos en más comunidad. Ok, déjenme lo conecto con dos datos y viene el tercero que me parece que es la conclusión. En este estudio que hace David, en 1985 el 80% de las personas en Estados Unidos reconocían al menos tener un amigo. ¿Ok? 85, el 80% decía al menos tener un amigo. 20 años después, 2005, solo el 57% reconocía tener al menos un amigo. Entonces, pasan 20 años y tenemos una disminución del 23%. O sea, 23% más de personas dicen no tengo ni siquiera un amigo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Siguiente estudio, David Steno hace este estudio entre 2017 y 2019, el 53% de las personas en Estados Unidos reconocieron estar solas. Y muchas veces lo sabemos, no es que no conviva con alguien, es que no siento que estoy conectado con ese alguien. Y esa conexión se da por estas tres cosas, porque me siento agradecido, porque tengo compasión y porque siento orgullo de alguien más. Cierro esto con un concepto para los que están en la etapa, en la tercera edad, ¿no? Los ancianos.
Vean cómo los ancianos no se preocupan por las calificaciones, ¿no? No se preocupan a veces ni siquiera por la salud, hay veces que no se preocupan ni siquiera por el tema del dinero. Y lo que más le preocupa normalmente a los abuelitos o a los ancianos en general es cómo está la familia, cómo están los amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que gran parte de la felicidad humana no está en conseguir cosas para uno, sino en el compartir, en el ser en el otro. Ya había hablado en algún otro video de un concepto que me presentó en su momento el padre Carlos Cardona, que me encanta, que es el yosotros, es decir, tomo yo sentido en el otro. No cobra sentido mi vida en mí mismo, sino cobra sentido en la medida en la cual yo me doy. Lo entenderán perfectamente los papás, ¿no? La mayor satisfacción que uno va teniendo ya no son los éxitos propios, sino los éxitos que ve uno en los hijos, ¿no? Tengo mi bebé de 10 meses y el ver que ya gatea, que ya camina, que ya se agarra de los muebles y se va moviendo, eso me da más satisfacción a veces que N cantidad de cosas de mi trabajo, ¿no? Y cualquiera diría, Juan Carlos, ¿cómo? Pues sí, porque el orgullo ya no está en mí, ¿no? Entonces, en ese sentido en el cual yo encuentre sentido en el otro, más trascendente seré y más feliz seré. Esto, fíjense cómo es una definición completamente psicológica, completamente antropológica, todavía no religiosa. Déjenme, entramos a esta segunda parte que es el mensaje. Déjenme, lo divido en 4 bloques el mensaje de este domingo. Primero, San Pablo va a hablar claritito de esto en la segunda lectura. La forma de pensar, de ser y de actuar de Dios es insondeable. Es decir, no nos desgastemos en tratar de entender a Dios. O, lo que hacemos muchos nosotros, en reclamarle a Dios, ¿no? Dice San Agustín muy bellamente, si lo comprendes, no es Dios. ¿Por qué? Si lo pudiera comprender, entonces no sería todopoderoso, no sería omnipotente, no sería omnisapiente, ¿no? Entonces, sus decisiones, sus métodos, sus caminos están fuera del alcance de mi mente. Si Dios fuera alcanzable o entendible, vuelvo a la pregunta, ¿sería realmente omnipotente? ¿Sería realmente omnisapiente? ¿No estaría a la misma capacidad de mi mente? No significa que mi mente no lo pueda intelegir, pero es diferente intelegir a comprender, ¿ok? Por más sabio que tú seas, Dios no necesita tu consejo. Me encantó eso. Me encantó eso. Y San Pablo va a estresarlo este domingo en la segunda lectura. Dios no necesita tu consejo. Esta es una frase muy de papás, ¿no? Muy de cuando el chamaquito a mí no me tocó, mis papás son muy abiertos y me dejaban comentar siempre, pero sí me tocó en algún momento escuchar tú cállate, a ti no te toca comentar, ¿no? Dios nunca nos los dice, pero realmente cuando yo le estoy dando un consejo a Dios, yo creo que Dios está carcajeando. Así es, ¿de verdad este humanito cree que necesito escuchar su consejo? Yo tengo planes y mis planes son perfectos. Es complicado para nosotros como humanos, es complicado para nosotros como ciudadanos del siglo XXI, donde yo tengo derecho a expresarme, yo tengo derecho a que me escuchen, mi voz tiene que ser escuchada. Y Dios voltea y dice, ¿qué crees? Yo no funciono así. Yo no funciono así. El que sabe, el que planeó todo, el que diseñó todo soy yo, no eres tú. Nos va a costar trabajo, pero a medida que entendamos eso, vamos a poder tener una mejor relación con Dios. San Pablo lo va a explicar muy bien, insisto, en la segunda lectura. Él es el origen, Él es la guía, Él es la meta del universo. Lo decimos bellísimamente el sábado santo, cuando el cirio pascual dice el sacerdote, Jesucristo, alfa y omega, principio y fin. Él es el que nunca no existió y nunca dejará de existir. No necesita de nosotros. No te canses, no te agotes en buscar que Dios te entienda, porque no vas a arreglarlo. Es al revés. Tú gástate en entender cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Para qué te dio los dones Dios? Y hoy vamos a encontrar justamente algunas pistas. Segundo punto del mensaje de este domingo. Mi labor es que todo lo que recibo de Él, lo debo de devolver a Él.
Todo lo que recibo de Él, de Dios, debo de ponerlo a su disposición. Solo así podría convertir mis pinchurrientos 5 panes y 2 peces en comida para miles. Vean cómo lo hacemos en la misa. En la misa, después de la homilía, después del sermón, nosotros hacemos una presentación de los dones. El sacerdote dice una frase bellísima. ¿Qué dice? ¿No? Hacemos el credo y una vez que termine el credo, el sacerdote le presentamos las ofrendas. Es un rito muy bonito porque nosotros en muchas iglesias el vino, el cáliz y el pan están, o la hostia, están en la parte de atrás de la iglesia y algún laico hace una procesión y lo lleva ante el sacerdote. Y el sacerdote presenta estos bienes y fíjense que dice, cuando presenta primero el pan. Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y aquí viene la palabra clave, que recibimos de tu generosidad, pero ¿qué hacemos ahora? Ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. ¿Se dan cuenta cómo este es un ciclo? Él me dio, yo se lo ofrezco y Él que me va a devolver. Fíjense, yo le voy a presentar, perdón la expresión, un pinchurriento pedazo de pan. Es un pan sin levadura, es un pan sin sabor. La hostia es un pan sin nada. Eso es lo que le presento. Y Él lo va a convertir en el cuerpo de Cristo. Ahora, yo puedo ser tan egoísta para voltear y decir, no, este es mi pan. Yo no se lo doy a nadie. No, estos son mis 2 charalitos y mis 5 bollos. Yo no se los doy a nadie. Y Dios te voltea y te dice, hijo, si me lo das, te lo voy a convertir en algo más grande. Entonces, es este trabajo que va en contra de nuestra mente, va en contra de la economía, va en contra de la contabilidad típica que estudiaríamos en la universidad. En la manera que tú das, vas a recibir más. Pero si estás pensando en recibir más, no recibes nada. Te llenas de egoísmo, te llenas de ti mismo, ¿no? En el fútbol hay una frase que dicen mucho los españoles, cuando el delantero no se la pasa al compañero, se dice, se llenó de balón. ¿No? Me encanta esa frase y es una frase muy, muy humana. Nos llenamos, no estoy ganando, quiero más. En lugar de estar pensando, ya tengo esto, ¿en dónde lo invierto? Inviértelo en el reino de los cielos, inviértelo en Dios. ¿Ok? Tercer concepto de este domingo. Todo aquel que busca la satisfacción en sí mismo, la gloria para sí mismo o el mundo para sí mismo, tarde que temprano estará insatisfecho. Y con esto llego al cuarto punto, que es el inicio de las confesiones de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. No está hecho nuestra psique, no está hecho nuestra forma de ser, de pensar, para llenarnos de nosotros mismos. Estamos llenos para ser para el otro. ¿Ok? Déjenme, llegamos a nuestra tercera parte de nuestra catequesis, a la lectura de la palabra y la reflexión y la explicación. Tenemos este domingo en la primera lectura una lectura del profeta Isaías, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Y tenemos dos personajes importantes. Sebna, que era el mayordomo del palacio, que hoy día podríamos llamarle, pongamos el ejemplo de Inglaterra, existe un rey, pero hay un primer ministro, es decir, quien realmente hace toda la gestión gubernamental no es el rey, sino el primer ministro. Bueno, Sebna, que era el mayordomo del palacio, era este primer ministro. Y Sebna, no lo leemos aquí, pero lo sabemos si leemos previamente el libro del profeta Isaías. Sebna se había mandado, que además no era de familia judía, sino que había sido, digamos, cobijado dentro del pueblo judío, pero no era de extracto judío. Se había mandado hacer en el Monte de los Olivos un palacio para ser enterrado ahí una vez que moría, un mausoleo. Y entonces, ¿qué dice Isaías? De las pocas veces que Isaías condena a una persona, y no al pueblo en general, sino a una persona, le dice a Sebna, te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo, aquel mismo día llamaré a mi siervo, que es el segundo personaje de esta lectura, Eliacín, hijo de Elías. ¿Qué nos está diciendo la lectura? Tú tenías mucho poder y ocupaste ese poder para ti mismo, para que te recordaran a ti. Y dice, tache, no ocupes los dones que Dios te ha dado para ti mismo. Ocupa los dones que te ha dado para ponerlos al servicio, de los demás, para ponerlos al servicio del reino de Dios, y entonces tú recibirás
mucho más. Dice claramente Jesucristo, 100%, 100 veces más, perdónenme, que sería 1000%, de lo que te he dado, más la vida eterna. ¿Ok? Y entonces, bellísimamente, le dice a este otro Eleazim, ¿no? Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. La llave no era una llave como las que hoy tenemos en el llavero, en la bolsa del pantalón. No, no. Era una llave tan grande, la del palacio, que vean cómo este es un símbolo, se está conectando, ocupando un poco lo que es el nuevo catecismo en los 115 al 118. Es una premonición, es una previsión de lo que veremos en el Evangelio de las llaves del cielo, de este palacio, pero no del palacio de David, sino del palacio celestial, que será entregado ¿a quién? A Pedro. Entonces, será un padre para los habitantes de Jerusalén, pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará, lo mismo que le va a decir a Pedro Jesucristo. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro. De ahí se van a colgar las cosas. Es decir, es algo tan duro, tan fuerte, que no se dobla. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. Es bellísima esta lectura, que realmente lo que nos está diciendo es, insisto, no es lo que tú recibas de Dios, no lo uses para ti. Úsalo para entregarlo a los demás. ¿Ok? El salmo de este domingo ocupa, como saben, el salmo siempre repite, tiene un estribillo, pero además tiene estrofas normalmente. Y en la tercera estrofa dice claramente, se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. ¿Ok? Este salmo es muy bello porque lo que nos está diciendo es lo que nos ha mostrado la Virgen en muchas ocasiones, ¿no? Y nos los muestra claramente en cualquiera de sus apariciones. No le gusta mostrarse a la gente más preparada, a la gente más formada, no. Siempre escoge a la gente humilde, ¿no? En el caso de aquí de la Virgen de Guadalupe, en México y en toda Latinoamérica, porque la Virgen de Guadalupe se nos presenta a todos los novohispanos, por así llamarlos. Realmente la Virgen podría haber elegido directamente aparecérsele al obispo Fray Juan de Zumárraga, que no es que fuera un pecador, simplemente no tenía la humildad de San Juan Diego, ¿no? Entonces, vean cómo esto, lo que habla el Salmo, lo vemos claramente en la imagen de nuestra madre, ¿no? Esta humildad, el salmista reconoce que a Dios le gusta esa humildad, le gusta esa franqueza de, ¿no? Cómo se presentaba Juan Diego con la Virgen, ¿no? Como diciendo, señora, ¿yo qué soy? Yo soy cualquier cosilla, ¿no? Ocupa frases preciosas Juan Diego. Entonces no le gusta el soberbio, no le gusta el que confía en su propia fuerza, sino aquel que se pone en disposición de Dios. Llegamos a la segunda lectura y seguimos leyendo la carta de San Pablo. La hemos leído ya durante muchas semanas. San Pablo le escribe a los romanos. Y este domingo el texto es muy corto, es únicamente 3 versículos del capítulo 11, del 33 al 36. Y dice, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Es decir, empieza diciéndonos, esto es rico, esto no se acaba. Impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Si yo me quedara solo con un texto, me podría quedar con esto. A ver, ¿para qué te desgastas en intentar comprender los planes de Dios? Hay una frase que me encanta que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Si quieres hacer feliz a Dios, cumple con sus planes, ¿no? ¿Qué tanto yo le quiero imponer a Dios mis planes versus qué tanto quiero entender sus planes? San Pablo nos está diciendo clarito, ¿no? Sus designios son impenetrables y incomprensibles sus caminos. Y después ocupa una frase, una serie de preguntas bellísimas. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? A ver, vean esta imagen del misal bellísimo. ¿Ven a alguien aconsejando a Dios? ¿No? Tal vez quien más cerca de aconsejar a Dios es la Virgen, ¿no? En las bodas de Caná. Pero de ahí en fuera, ¿ustedes creen que Dios necesita mi consejo? O sea, ¿ustedes creen que, oye, a ver Dios, mira, te quiero dar mi opinión sobre... Y Dios, no, sí, qué buen consejo. Me hacía falta tu consejo porque mi capacidad, mi intelecto no me daba para pensar eso que tú acabas de pensar.
¿no? Qué frase muy de mamás, ¿no? Cuando tú vas, yo ya regresé. O sea, Dios ya fue y vino. Dios es eterno, no necesita de tu consejo, ¿no? ¿Quién ha podido darle algo primero? Este es un tema, es una pregunta muy fundamental de la economía humana, ¿no? En la economía humana, ¿qué pasa? Te doy yo un regalo en tu cumpleaños. ¿Qué espero que tú me des en mi cumpleaños? Un regalo. Ok. ¿Quién, quién le ha dado primero algo a Dios? No. Todo lo hemos recibido primero de Dios. Y lo único que podemos hacer es devolver una partecita de lo que nos ha dado. Pero realmente nos ha dado todo de inicio. Y dice, en efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Vean cómo nos marca un crono. Todo proviene, es decir, todo venía planeado, ¿no? Cuando decimos un vuelo, ¿de dónde proviene? ¿Cuál fue su fuente? Bueno, sabemos que la fuente es Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Vuelvo a la frase de San Agustín. Nuestro corazón no va a descansar hasta que descanse en Él, porque estamos hechos para eso, ¿no? Pongo un ejemplo que me encanta. Seguramente muchos de ustedes tuvieron estos desde chiquitos o han visto de los niños. Tienen estos como cubos, más como pues figuras de muchos lados, que uno puede meter un cubo o un círculo o un triángulo de una forma específica. Y uno intenta meter el triángulo en el círculo y no entra. Y eso sirve mucho para los bebés, para ir reconociendo figuras. Bueno, en el único lugar en el que entramos es en Dios. Estamos hechos para Él. Podemos buscarlo, como lo explica Santo Tomás, en el honor, en el placer, en el poder o en el dinero, pero estamos hechos únicamente para sentirnos satisfechos en la medida que entremos en Dios, seamos en Dios, entremos en los planes de Dios, no en nuestro tono, sino en los tonos de Él. ¿Ok? Llegamos al Evangelio. El Evangelio me parece que es muy fuerte porque, si recuerdan, hace 8 días fue a la zona de Tiro y de Sidón y ahora va a una zona cercana, ya digamos en los límites del territorio judío, que es Cesarea de Filipo. Y ahí le plantea una pregunta a los discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Me gusta, en la versión de Mateo pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En la versión de Marcos dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ok? Y estamos muy acostumbrados a escuchar esta pregunta, la hemos escuchado esta lectura N cantidad de veces y la vemos como algo normal y típico. El obispo Brown en esta serie que se llama Catolicismo hace una disección bellísima y quiero leer unas líneas porque me parece que son fundamentales de leer para entender este texto de este domingo. Dice: a la mitad de su ministerio público, Jesús se aventuró con sus discípulos hacia el extremo norte de la tierra prometida, a la región de Cesarea de Filipo, próxima a lo que hoy en día se conoce como los Altos de Golán, y ahí formuló la siguiente pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Nos hemos acostumbrado a escuchar tanto esta pregunta en los evangelios que hemos perdido el sentido de su peculiaridad. No les preguntó qué era lo que la gente pensaba sobre sus enseñanzas o qué impresión estaba causando. Yo soy maestro en la Universidad Panamericana y siempre me gusta muchísimo el decir, pedir al final del semestre, oigan, a los alumnos, ¿qué opinan de lo que yo les di como maestro? Pero nunca les pregunto, ¿qué opinan de Juan Carlos? Nunca les pregunto sobre mí, les pregunto sobre lo que les enseñé. Jesús no le está preguntando sobre sus enseñanzas. Jesús le está preguntando sobre quién dice la gente que soy yo, no las enseñanzas, ¿ok? O qué impresión estaba causando o cómo interpretaban las multitudes sus acciones. Si bien todas estas preguntas eran bastante razonables, quería saber qué pensaban sobre su identidad, sobre su ser mismo. Y esta pregunta, reiterada por teólogos cristianos a través de los siglos, es precisamente la que coloca a Jesús por delante de todos los demás fundadores de las grandes religiones. Fíjense, clave. Buda indicaba activamente a sus seguidores que no se enfocaran en su persona y en cambio los invitaba a seguir el camino espiritual de que él mismo se había beneficiado. Es más, él decía, he encontrado un camino. Nunca dijo, he encontrado el camino. Mientras que Jesús dice, yo soy el camino.
Mahoma era un hombre ordinario que aseguraba haber recibido la revelación definitiva de Alá. Nunca se le ocurrió dirigir la atención hacia su persona, sino que más bien quería que el mundo leyera y obedeciera el Corán que Alá mismo le había dado. Confucio, que era un filósofo moral que, dada su peculiaridad perspicacia, formuló una serie de recomendaciones éticas que constituían un modelo balanceado de vivir en la tierra. La cuestión sobre la identidad de estos personajes, fíjense, la identidad de Buda, de Confucio o de Mahoma, nunca inquietó a sus seguidores ni a ellos tres. Pero aquí está Jesús. Aunque efectivamente formuló una serie de instrucciones morales y ciertamente enseñó con gran entusiasmo, Jesús no dirigió la atención de sus seguidores primordialmente hacia sus palabras, sino hacia sí mismo. ¿Ok? Entonces, dense cuenta la diferencia del texto, de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros somos, de lo que Jesús es. No podemos ponernos de tú a tú, como San Pablo ya nos explicó en la segunda lectura, con Dios. No. Este hombre Dios, es tan grande que yo tengo que someterme por completo a Él. No, Dios no nos da, Jesucristo no nos da una opción de decir, bueno, mira, me puedes seguir un poquito o me puedes seguir. No. O es todo o no es nada. No lo puedes ver simplemente como maestro. Lo tienes que ver como salvador. Y déjenme termino con este texto igual del obispo Brown que hace mención sobre C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Dice, lo que aquí se descarta, algo que C.S. Lewis vio con especial claridad, es la postura tibia y superficial por la que actualmente optan muchos que están en busca de creencias religiosas más satisfactorias. A saber que Jesús no era divino, sino solamente un maestro de ética o un gran filósofo de la religión. Sin embargo, una lectura detenida de los testimonios del Evangelio no conduce a esa interpretación, puesto que Jesús constantemente habló y actuó en la persona de Dios, o bien Él era quien decía ser, o solo se trataba de un loco. Y es precisamente por eso que Jesús obliga a una elección que ningún otro fundador religioso exige. O están conmigo o están contra mí. Por eso, la frase de San Pedro, cuando San Pedro reconoce y le dice con claridad, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa frase coloca a Pedro en una posición distinta. No, fíjense cómo no lo pone en referencia lingüística en el tú eres mi maestro. Fíjense cómo dice tú eres mi Mesías. No. Tú eres el Mesías. ¿Para quién? Para todos. El Hijo de Dios vivo. Y por eso Jesucristo lo va a encumbrar, como leímos en la primera lectura de lo que pasó con Eleazín, el hijo de Elías, ¿no? Y entonces le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Me encanta este ejemplo. Esto que dice Jesús. No es que estemos en una posición nosotros de defensa donde el infierno venga hacia nosotros. No. Nosotros vamos con tal fuerza que las puertas del infierno se van a tumbar ante la fuerza que tiene la iglesia. ¿Ok? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Se dan cuenta cómo se conecta con la segunda lectura de San Pablo? Son imposibles de entender por qué Jesús no quería que la gente supiera que él era el Mesías. ¿Saben por qué? La única conclusión a la que yo llego, porque Jesús no quiere que te cuenten. Jesús quiere que tú vivas, que tú tengas la experiencia de que Él es tu Salvador. De nada sirve que alguien te cuente, Jesús es tu Salvador, y tú, ok, gracias. No, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. Pedro, en la lectura de hace 15 días, sintió cómo Jesús lo puede salvar. Cuando se estaba ahogando, se dio cuenta cómo Jesús lo sacó de las aguas. Entonces, Pedro ya había tenido esa experiencia de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Salvador. Por eso lo puede reconocer.
Pedro ocupa esto para decirles a los 11, ahora todos ustedes achichingles me tienen que servir. No. Inmediatamente Pedro, desde el día de Pentecostés hasta el día de su muerte en el Monte Vaticano, se dedica al servicio de los demás. ¿Se dan cuenta estos dos conceptos de este domingo? Los planes de Dios no nos los tenemos que explicar, los tenemos que obedecer. Todos los planes de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, todo el poder, todo el honor que Dios nos ha dado, son para ponerlo al servicio del reino de Dios. ¿Ok? Termino con una oración que me gusta muchísimo del libro de Mitchell Quast, que se llama Oraciones para rezar por la calle. Si pueden encontrar el libro, es una belleza. El PDF lo he visto por ahí. Ojalá lo puedan comprar para que esas regalías le sirvan a lo que él escribió en su momento. Un sacerdote francés. Ese libro es bellísimo. Y hay una oración en particular que me encanta, que es el metro. Y ahorita van a escuchar la oración, pero habla sobre este tema donde nadie de nosotros puede pensar en la salvación para sí mismo o en sí mismo o únicamente yo. Aún los ermitaños que viven aislados viven en comunidad. ¿Ok? Bien, nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El metro. Psst, clac. La puerta se ha cerrado. Las cuchillas mecánicas han cortado en la masa humana del andén una ración de metro. Arrancamos. No puedo menearme. He dejado de ser una persona. Soy masa. Una masa que se desplaza en bloque, como una tarta helada en una caja un poco grande. Masa anónima, indiferente, alejada tal vez de ti, Señor. Yo formo un todo con ella y a veces me doy cuenta de lo difícil que resulta elevarse. La multitud es torpe, pone suelas de plomo a mis pies ya de por sí tan lentos. Somos demasiados pasajeros en esta mi barquilla atestada. Y con todo, Señor, yo no tengo derecho a ignorarlos. Ya que son mis hermanos, yo no puedo salvarme solo en taxi. Puesto que tú lo quieres, me salvaré en metro. Los invito a este compromiso en dos temas, en un tema reflexivo y en un tema de una acción. A nivel reflexión, dos preguntas que les dejo este domingo. ¿Qué dones me ha dado Dios que los estoy usando como semna para mi propio beneficio? ¿Cuáles son esos dones que no estoy dándole a los demás? Segunda pregunta, ¿cómo puedo devolverle a Dios los dones que me dio? ¿Cómo puedo hacer esto que cada domingo debemos hacer? Devolver esos dones recibidos. ¿Cómo? Y los dejo con una acción. Poner los dones recibidos de Dios al servicio de mi familia. Primero ahí. Ya sirves a tu familia, ahora sirve a tu comunidad. Ahora sirve en tu trabajo. Ahora sirve al país. Ahora sirve, pero primero tu familia. El sacramento del matrimonio justamente nos pone a la familia como el primer lugar en el cual tenemos que servir. Sin más, los dejo, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.